senoidales y repasar el álgebra fasorial. ¿Por qué estudiar las funciones senoidales? Bueno, es una señal muy interesante ya que tiene propiedades matemáticas únicas, tanto la suma, la resta, la derivada integral de una señal senoidal para una frecuencia determinada es otra señal senoidal de la misma frecuencia, y esta es una propiedad muy importante que mantiene la frecuencia. Sobre todo, vamos a ver que los circuitos eléctricos excitados con funciones senoidales, y si el circuito es lineal, no cambia la frecuencia. La respuesta natural de muchos sistemas están muy relacionadas a las senoidales. Por ejemplo, la senoidal amortiguada exponencialmente es probable la respuesta natural más frecuente en la naturaleza. A su vez, si trabajamos con transformada de Fourier, nos va a permitir descomponer cualquier función en un conjunto de señales senoidales. Por lo tanto, si sabemos la respuesta de un circuito a una señal senoidal, por superposición vamos a poder saber la respuesta a cualquier señal, pero eso ya lo veremos después. La respuesta, entonces, dijimos, un sistema lineal a una entrada senoidal es otra función senoidal de la misma frecuencia, pero obviamente va a tener una amplitud distinta y una fase distinta. A este estudio de la amplitud y la fase de los circuitos le vamos a llamar el método de conversión al dominio de la frecuencia, y ya lo vamos a explicar en detalle. Bueno, una función senoidal, vemos aquí, es una señal periódica que se repite, entonces podemos calcular la frecuencia de repetición simplemente contando el número de ciclos para un tiempo determinado, y el valor, esa relación va a ser la frecuencia 1 sobre el periodo. Y a su vez podemos definir la frecuencia angular a través del valor 2pi por la frecuencia de esa señal. Entonces la señal senoidal queda definida por una amplitud, la amplitud de esta función senoidal queda definido por esta amplitud, queda definido por una frecuencia angular y queda definido también por una fase que es una distancia relativa que estamos tomando respecto de un momento de referencia o con respecto a otra señal similar. La función senoidal también se puede interpretar como la proyección de un vector que está rotando, y este vector o fasor le vamos a llamar también, porque ya que no nos va a interesar tanto la frecuencia de rotación, ya que dijimos en un circuito lineal esta frecuencia se mantiene, por lo tanto lo que nos interesa acá es ver cómo cambia esa fase en función del tiempo que va girando este vector. Entonces la proyección, por ejemplo, de este vector a medida que va girando por este círculo nos va construyendo esta función senoidal. Entonces la función senoidal la entendemos como un vector rotante. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la función senoidal? Bueno, por un lado, vemos que la función senoidal y cosenoidal están ligadas entre sí o desfasadas entre sí por 90 grados. Entonces vemos acá la función cosenoidal es omega t menos 90 grados, es la función senoidal. Y esto surge simplemente de hacer, por ejemplo, el coseno de la suma, coseno omega t más menos una cierta fase de tita, va a ser coseno omega t, coseno tita, más menos seno omega t, seno de tita. Si a tita le ponemos 90 grados, nos queda ahora que coseno de 90 y acá seno de 90, el coseno de 90 es 0, el seno de 90 es 1, y por lo tanto nos queda que el coseno omega t más 90 grados, por ejemplo, tomamos uno de los signos, va a ser coseno omega t menos seno omega t. Entonces vemos que es la misma función, pero desfasada a 90 grados. Por lo tanto, de aquí en más, para nuestra resolución, es similar el tratamiento de una función senoidal o cosenoidal. A los efectos de esta cátedra vamos a seguir trabajando con funciones cosenoidales. Bien, ahora otra propiedad interesante es la suma, también como estábamos viendo, de funciones. Si yo tengo una función a coseno omega t y le sumo una función b seno omega t, me va a dar una función c coseno omega t menos tita. Entonces vemos que la suma de dos funciones, como vamos a explicar enseguida, da otra función senoidal, pero con una amplitud distinta y una fase distinta. Entonces acá tenemos la demostración. Entonces tenemos que a coseno omega t más b seno omega t también puede ser interpretado como si fuera cada uno de estos un vector. Como ya dijimos que seno omega t y coseno omega t se diferencian por 90 grados, entonces podemos considerar que uno está en el eje
en este eje horizontal, y a 90 grados vamos a encontrar el otro vector. Por lo tanto, la suma de estos dos vectores rotantes, nos va a dar un tercer vector C. Y este vector C va a ser igual va a estar relacionado a través del seno y el coseno dijimos, ¿no es cierto?, coseno de tita por C nos da A, y C por seno de tita nos da el vector B. Bueno, y así entonces podemos encontrar que podemos convertir la suma de A coseno omega t más B seno omega t en un vector C coseno omega t menos tita, en donde ahora, si conocemos A y B y queremos calcular cuánto vale C, bueno, por Pitágoras, C es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, y tita, el ángulo formado por A y C, es simplemente el arco tangente de B sobre A. La propiedad de la derivada también, si derivamos la función A coseno omega t, la derivada del coseno es el menos seno, por lo tanto sale A, la derivada del argumento va a ser omega, entonces me queda A menos A, omega seno omega t más tita, y podemos relacionar seno y coseno con 90 grados, y por lo tanto vemos que la derivada del coseno nos da otra vez coseno omega t, pero desfasado 90 grados, y con un cambio en esta amplitud, es decir, la amplitud se convirtió en A omega y la fase en tita más 90. Lo mismo podemos hacer para la integral del coseno es el seno, A sale omega, queda dividiendo, A omega seno omega t, pero en este caso va a ser entre menos infinito y t. Bueno, acá podríamos tomar entonces el extremo superior, nos queda coseno omega t más tita, y acá la segunda parte tenemos que darle un valor a esta t grande, con lo cual podemos elegir un valor tal que se nos haga este término cero, y por lo tanto nos va a quedar que la integral de A coseno omega t más tita va a ser A dividido omega, otra vez coseno omega t, pero ahora tita menos 90. Entonces habíamos dicho que los fasores, vamos ahora a introducirnos en el concepto de fasor, son vectores rotantes. Nos interesa identificar la fase relativa y la amplitud de este vector o fasor. Es decir, la idea va a ser operar estos fasores y después obtener los fasores resultantes. Para eso vamos a usar la relación de Euler. La relación de Euler nos decía que E a la más menos J tita, donde estamos considerando J es el eje imaginario, este es el eje real, va a ser igual a coseno de tita más menos j seno de tita, de la cual, como estos argumentos, dijimos el argumento es 1, y por lo tanto nos queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita va a ser igual a 1, por lo que acabamos de ver. Por lo tanto, podemos interpretar que E a la más j tita es un vector, un fasor que tiene amplitud 1 y ángulo tita. Ahora, si queremos usar esta propiedad para definir la función f de t, f coseno omega t, bueno, simplemente vemos que podemos utilizar la función f por e a la j tita, y entonces nos queda f coseno de tita más j f seno de tita, y si ponemos omega t, tomando la parte real de esta función, podemos entonces representar esta función que está desarrollada en el tiempo como un vector rotante que tiene módulo f y fase tita. Bueno, acá está la biografía de Euler, un suizo que trabajó muchísimo matemáticamente y tuvo muchísimos trabajos.